Esta música, eso y mucho más pueden encontrar en 24horas.cl. María Ángel, gracias. Chao, Frecia. Chao, buenas tardes. Bien, y nos vamos ahora a las entrevistas. Esta mañana el presidente Sebastián Piñera decretó zona de catástrofe a 10 comunas de la región de Coquimbo por la grave situación hídrica. Bueno, vamos a hablar de este tema. Estamos con Raimundo Bordagorri, del Centro Sustentable de la UDP. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero para tratar esta situación que es complicada, más todavía cuando se arrastra en el último tiempo 3 años. ¿Se pueden recuperar estos 3 años o es ir mejor pensando en lo que se viene a futuro? Yo creo que hay que hacer medidas de contingencia para las personas que son afectadas de corto plazo, ¿no es cierto? Y está bien en ese sentido las medidas del presidente, pero también hay que preguntarse qué vamos a hacer en el mediano y en el largo plazo como país, digamos, personas. ¿Cierto? Claro, porque, bueno, algo que nunca tenemos claro es cómo va a estar el tiempo, literalmente, por los inviernos próximos, porque ahora ya, bueno, se viene otra estación y es muy probable que la situación climática se venga tal como se ha venido los últimos 3 años. Hay que acostumbrarse. Entre las medidas, decían las autoridades esta mañana, hay que cambiar estructuras e infraestructuras. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto tiempo demora? Sí, son todas medidas de mediano plazo. Y yo creo que más que acostumbrarse, como dice Frecia, hay que desacostumbrarse como vivimos actualmente. A cómo estar al día con la situación cómo hídrica. Usamos el agua, porque esto es un tema que nos afecta a todos. Es decir, tanto cada uno aquí, el tema del agua para todas las personas es un tema fundamental. Entonces tenemos, efectivamente, como dices tú y como dicen las autoridades, medidas que tomar en el tema de infraestructura, ¿no es cierto? También en tema de tecnología, plantearnos soluciones tecnológicas que existen y que están disponibles hoy día. Tenemos que también plantearnos más de estructuralmente cómo afrontamos el tema del agua. Si yo creo, por ejemplo, que este tema debería liderarlo el Consejo de Sustentabilidad, por ejemplo, más que un Ministerio de Obras Públicas que solo ve la parte de infraestructura, más que la globalidad del tema del manejo de las cuencas, el manejo del agua de manera integral. Hay montos que son bien importantes que daban a conocer esta mañana, pero tú mismo lo dices, no se trata de montos, se trata también de un estilo de vida, de cómo lo señalabas, yo creo que súper bien, cómo utilizamos el agua, empezar ya a vivir de otra manera, quizás a enseñar a las nuevas generaciones, porque no solamente se trata de las medidas que tomen las autoridades, sino como la vive la población también. Sí, esto nos compete a todos, sí. Sí. ¿En qué sentido, por ejemplo? Mira, en el sentido de que en el fondo nosotros estamos acostumbrados a vivir con agua disponible, ¿no es cierto? Y harta agua, claro, y en exceso. Y generalmente la gente en los campos tiene menor disponibilidad y tiene más conciencia del tema del agua, ¿no es cierto? Efectivamente las comunas que están nombradas como catástrofe son todas comunas rurales, ¿no es cierto? En las cuales tenemos un uso aún más intensivo del agua, porque no solamente es para agua potable, sino que también extensivamente para el riego. También tenemos el tema de la sustentabilidad asociado a todos los usos que convergen en esas cuencas. Tenemos usos industriales importantes, está la minería presente, tenemos usos para abastecimiento de agua potable, también el riego. Entonces tenemos diferentes intereses sobre un mismo territorio, sobre una misma cuenca, que hoy día nos están gestionando de manera integral con el tema de sustentabilidad de largo plazo. ¿Okay? Por un lado tenemos una legislación, ¿no es cierto?, con los derechos de agua que es bastante única a nivel mundial, ¿no es cierto?, que en algunas partes ha funcionado bastante bien, sobre todo donde hay suficiente oferta de agua, pero donde hay escasez de agua, en mercados escasos, los derechos de agua pasan a ser un tema trascendental. Se ha hecho uso político muchas veces, conflictos de intereses existen, entonces es un tema bastante complejo que me alegro que hoy día tenga visibilidad, y visibilidad tanto en los medios como en las autoridades, porque muchas veces ha estado tapado estos temas, ¿no es cierto? Entonces, claro que faltan temas de largo plazo. Hay soluciones en temas tecnológicos también, por ejemplo, soluciones de nivel doméstico, como tenemos, por ejemplo, aireadores o difusores en nuestras llaves para disminuir nuestros consumos de agua, hasta temas de reuso industrial, ¿no es cierto? En Chile hay contados con la mano las industrias que efectivamente reusan el agua en sus procesos. O, por ejemplo, todo el tema que significa la tecnología de desalación para implementar en las zonas más nortenas. Y también tenemos otras tecnologías como, por ejemplo, traer agua desde el sur. Podemos traer, hoy día todavía tenemos muchos ríos que caen al mar, ¿no es cierto? Que podemos traerlo con bolsas de agua, hay tecnología para eso, se pueden traer con acueductos bajo el mar. Es decir,
hay diferentes alternativas para tener. Hoy día nosotros tenemos el tema que tenemos en el norte un gran desierto, ¿no es cierto?, con mucha escasez, pero el sur no sobra mucha agua. Sí, es lo que te iba a consultar, porque hablábamos de estas comunas que son correspondientes todas a la provincia de Limarí, las comunas Salamanca, Illapel, Canela, Andacollo, Higuera, bueno, todas estas del norte, pero hay otras 108 a lo largo del país que van a estar también manteniéndose como en zonas de emergencia agrícola. Correcto. Pero ¿qué pasa en el sur? En el sur, ya sabemos, bueno, llueve más, pero también es mucho más agrícola que en el norte. ¿Es posible eso de trasladar, de que las medidas ayuden un poquito del sur al norte para atenuar esta falta hídrica? Sí, hoy día tenemos tecnologías disponibles para eso, ¿ya? Y habría que ver cómo implementarlas, si un esfuerzo público-privado, eso habría que discutirlo, ¿no es cierto? Esa es la discusión que uno espera, por ejemplo, en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad o en organismos técnicos que se dediquen al tema como el Consejo Asesor, ¿no es cierto?, para el tema de riego. También tenemos que avanzar fuertemente no solamente en las estructuras de embalse, sino que lo que significa infiltración en las napas. Hoy día existe tecnologías para rellenar napas, para poder infiltrar nuestras aguas, nuestras lluvias, ¿no es cierto?, más que hacer embalses, que son muchas veces más costosos y más largo plazo de implementación. Entiendo que las autoridades han estado investigando el tema, la gente de la DGA está en eso, pero bueno, hay también otro tema estructural, es decir, la DGA sigue hoy día dentro de un ministerio que es el MOP, es decir, y si bien se ha hecho un cambio en los últimos 2 años, cambiando profesionales y profesionalizando el tema, como yo el presupuesto, como hoy día veo disponible, pero creo que claramente no debería estar dentro del MOB, digamos, no debería estar en otro lado, digamos. Sí, eso también. ¿Cómo se puede ir administrando esto, ya que es un tema ahora más visible, pero porque se tomó esta medida? Seguramente ya después va a dejar de serlo, y hay autoridades, ministerios o entidades que tienen a lo mejor que hacerse cargo ya más directamente del tema. ¿Por dónde va la cosa? Sí, pero yo creo que aquí tenemos diversidad en el tema del agua, cruza muchos ministerios, ya cruza bienes nacionales, cruza la DGA, cruza el Ministerio del Medio Ambiente. Eso ya es mucho. Cruza salud, claro, exacto. Entonces, hoy día pasa por visibilizar el tema, tener políticas de mediano plazo, consenso, más que de gobierno, consenso de Estado. Es decir, cómo un tema que claramente va a ser estratégico, ya es un tema estratégico, cómo va a ser mucho más estratégico dada la escasez mundial del agua, cómo abordamos eso como país estratégicamente. Aquí un tema mucho más allá de un ministerio u otro, como organizamos, es una discusión más de largo plazo. Y eso es lo que me gustaría aprovechar estas crisis como una oportunidad, digamos, que el país efectivamente visibilice estos temas, se dé cuenta que no porque en Santiago vivimos 7 millones de habitantes y tomemos agua, abrimos la llave, ¿no es cierto?, tenemos agua disponible, y varios miles de personas que tienen escasez del tema. ¿Y eso de cuándo viene? Porque aquí la cosa formal dice que hace 3 años vivimos esta escasez hídrica, pero en la práctica, ustedes expertos en conociendo más del tema, más de cerca, ¿de cuándo viene y de cuándo debiese haber comenzado ya la visibilidad? No, estamos atrasados en este tema. Este es un tema que nos explota por la coyuntura climatológica, ¿no es cierto?, que en julio prácticamente no llovió en el país, pero tenemos un tema que estructuralmente está mal armado. Hemos ido parchando el tema paso a paso. De hecho, me alegro que hoy día se estén empezando a construir 4 nuevos embalses, pero lo vamos a tener en 5 años más, listo. Y por mucho tiempo no se hicieron muchas infraestructuras, la DGA permaneció con 1 o 2 funcionarios por región, más bien administrando los derechos que haciendo una política de manejo de cuenca, de gestión integrada del agua, de política de sustentabilidad a largo plazo, ¿no es cierto? También es un esfuerzo al mundo privado, ¿no es cierto? Hoy día tenemos la industria de la minería que ha hecho un esfuerzo importante en el uso del agua porque para ellos es un recurso crítico, pero el resto de las industrias debe seguir implementando medidas en reuso, en minimizar la huella del agua. Por ejemplo, hoy día no tenemos ni siquiera, muy pocas empresas han medido su huella del agua. La industria del vino, por ejemplo, ha tenido avances en eso, pero falta otras industrias y también las personas, ¿no? También nuestros comportamientos diarios. Absolutamente, y a lo mejor mucho más importante. Gracias, Raimundo. A ti, Fresia, que estés bien. Chao, buenas Adiós. tardes. Bien, y nosotros hacemos una pausa en las noticias, ya regresamos.